Sean todos bienvenidos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga donde quiera se encuentren. Y estamos felices, dichosos, contentos de poder dirigirnos a ustedes. Y quizás lo más importante, hermanos, es poder decir en el nombre del Señor Jesucristo. Porque cualquier persona se puede, especialmente en estos días de las cuestiones de social media, donde cualquiera se para al frente de una cámara, enfrente del teléfono, y hace una grabación y se dirige a las personas en su propio nombre, o se dirigen a las personas con sus propias ideas. Y no estoy en desacuerdo con ellos, porque eso es lo que su función es. Pero nosotros, hermanos, nos dirigimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es nuestro nombre, no es nuestra iglesia, no es nada que tenga que ver con nosotros. Todo se lo debemos a Él, y de Él son todas las cosas. Si existimos, o como decía Pablo, si vivimos o si morimos, somos del Señor. Por eso, hermanos, nos dirigimos saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el día miércoles 3 del mes de julio del 2024. Ya pasamos, o ya entramos a la segunda parte del año 2024. Y gracias a Dios, todavía Él sigue bendiciéndonos y va a seguir bendiciéndonos. Somos nosotros los que debemos mantenernos fieles. Vamos, hermanos, a orar y después leemos unos versículos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer, pero oremos primero. Démosle gracias al Señor y bendigamos su nombre. Aleluya. Padre bueno que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, por ese amor tan grande que tienes para tu pueblo, para tus hijos, por esa bendición que preparas cada día, oh Dios, porque nuevas son tus misericordias cada día, y porque podemos depender de ti, Señor. Podemos descansar en ti, Señor, y podemos reflejar, oh buen Dios, esa verdad que tú has inyectado en nuestras vidas. Oh Padre bueno, en este momento lo pedimos, y pedimos que nos hables y nos bendigas, Señor, a través de esta palabra que leemos y que estudiamos en esta hora. Habla a tu pueblo donde quiera esté, Señor. Llega la necesidad de cada uno. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Aleluya. Leemos pues, hermanos, en el libro en la carta a los Filipenses, y leemos el capítulo número 2. Capítulo número 2 de los Filipenses leemos, y del versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bendito el Señor. Brevemente veamos, hermanos, acá la posición del apóstol Pablo, cuando él describe o él exhorta también, diríamos, a los hermanos que estaban en Filipenses, o los filipenses. Recordemos, hermanos, que Pablo tenía un amor entrañable por la iglesia de los filipenses o de Filipos, pues él fue guiado por el Espíritu de Dios
Él tenía quizás otras intenciones en su corazón, en su mente, de llevar el mensaje a otras regiones en Asia. Pero el Espíritu de Dios lo llamó, lo dirigió a él para que se moviera en otra dirección, en otra calle, en otra ruta. Y el Señor lo llevó y lo encaminó hacia la primera ciudad europea. Pablo llegó y estableció la iglesia del Señor por primera vez en un suelo europeo. Él iba para Macedonia, pero justamente, como diríamos, a la entrada de la región de Macedonia estaba la región de Filipos. Y allí se encontró Pablo que habían gentes que oraban. Es decir, la verdad de Dios, el Evangelio ya había sido conocido, ya había llegado a esa región, pero no estaban establecidos como iglesia. Allí se encontraban estas mujeres orando. Allí se encontraba Lidia, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que allí oraban juntos, y allí llegó Pablo. Y dice la Escritura de que el Espíritu de Dios fue el que hizo que Lidia estuviera atenta a la voz de Pablo. Así dice el capítulo, si no me equivoco, capítulo 13 o 16 de Hechos, que el Espíritu de Dios es el que puso a Lidia que estuviera atenta al mensaje del Señor. Hermano, esa es la verdad. Así es como el Evangelio se movía en el primer siglo. No necesitaban las personas o las iglesias tener ujieres o tener diáconos que vayan a despertar a los cristianos que estaban dormidos. No, allí lo que hacía el Espíritu era el que se encargaba de eso, hermano. Nosotros no podemos hacer nada. Vamos a nada más a darle golpes a la gente, vamos quizás a golpearlos, a ofenderlos, lo que sea, que no importa. Pero la cuestión es que la verdad debe ser implantada en el corazón, no por método humano, no por fuerza humana, no por reglas humanas, sino por la fuerza y el poder del Espíritu de Dios. Y eso pasó desde el origen en la iglesia de los filipenses. Allí se estableció la congregación. Y luego Pablo les escribe de las prisiones. Pablo fue hecho prisionero después, de allí les escribía y los estimulaba, les hacía ver la verdad que ellos estaban viviendo. Y es allí donde nos encontramos en este capítulo 2 del versículo 14 que leímos en adelante, donde Pablo les decía y les hacía, como dijéramos, ciertas confrontaciones, ciertas referencias a quiénes eran ellos, a dónde estaban ellos, a lo que ellos deberían de hacer. Prácticamente eso es lo que Pablo menciona a los filipenses. En primer lugar, bajo la pregunta: Filipenses, hermanos, iglesia, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes, hermanos? ¿Han comprendido, han llegado a la realización de quiénes o de la identidad que ustedes tienen? ¿Quiénes son, hermanos? Esa es la primera pregunta que Pablo hace en referencia acá. ¿Quiénes son? Y la respuesta Pablo se las da en la segunda parte del versículo 15. Dice: hijos de Dios. Hijos de Dios. Claramente les explica o les pone en referencia lo que ellos son. No se confundan. Les dice, en otras palabras, no se confundan. Ustedes tienen una simiente, pero esa simiente es divina. Han sido injertados en la simiente divina. Ustedes, les dice, son hijos de Dios. Hermanos, cuando se establece esa verdad, se comienza a ver realmente cuál es la respuesta a esa verdad, a esa identidad.
Si le dice, si usted, por ejemplo, que digamos algo mundano, usted es un deportista, pero si jamás juega deporte, no, por mucho que diga, o alguien que vaya a decir, yo soy un astronauta, pero ni siquiera se ha subido a una nave espacial. ¿De qué sirve que diga? O alguien más directo puede decir, yo soy un carpintero y nunca he construido nada, yo soy un albañil, jamás ha puesto un ladrillo. Hermano, en la cabeza uno puede decir cualquier locura, cualquier sueño, tal vez ese es el sueño que tiene. Pero una cosa es tener un sueño, una cosa es tener una idea, pero otra cosa es ser realmente eso. Por eso muchos dicen, no, si somos hijos de Dios. Claro, como creación, tal vez puede llamarse hijo de Dios. Pero no se trata aquí, el evangelio, hermano, no se trata de tener un conocimiento teórico. Sí, yo creo en un ser, como las religiones del mundo, las religiones en esta tierra. Ellos creen o dan a entender, si usted cree en un ser supremo, le dicen, usted cree en un ser mayor, en algo del logos, algo supremo. Entonces eso es todo lo que usted necesita. Pero el evangelio no se trata de conocer o saber, sí es quizás parte elemental, pero no se queda allí. El evangelio más allá dice ser hijo, pero hijo nacido de Dios. Sois hijos de Dios, les decía Pablo. No conocen solamente en teoría a Dios, sino que tienen la sangre del Cordero de Dios. Han sido lavados, hermano. El ser hijo indica que tiene parte del Padre, que tiene genes del Padre, que tiene detalles del Padre. Y esos son ustedes, hermanos filipenses. Y ahora diríamos nosotros, eso, hermanos, si usted ha sido llamado por Dios, es hijo de Dios. Mira cuán amor, decía Juan, nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por eso, dice, el mundo ya no os conoce, porque somos hijos de Dios. Más adelante, en el capítulo 3, el versículo 20, también les explica lo que son ellos. Dice 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Si sois hijos de Dios, vuestra ciudadanía es de los cielos. Esa es la identidad. Los identifica primero. Son hijos de Dios, dice, y vuestra ciudadanía es está en los cielos. Eso, hermanos, es el motivo más grande para poder estar felices. Ese es el motivo más grande para poder estar satisfechos en esta tierra. Es el motivo más grande para poder deleitarnos. Es el motivo más grande, hermano, para decir aleluya, gloria a Dios, bendito el Señor. ¿Por qué? Somos hijos de Dios y la ciudadanía está en los cielos. Esa es la respuesta de Pablo a quienes son ustedes. Pero después Pablo como que les aterriza. Es cierto, son hijos de Dios, la ciudadanía está en los cielos, pero la pregunta es, ¿y dónde viven ahora? Ahora, ¿dónde viven? Volvemos al versículo 15. Después de ser hijos de Dios, dice, viven en medio de una generación maligna y perversa. Allí entra Pablo a definir la verdadera situación que confrontaban esos hijos de Dios. Hermano, ser hijo de Dios es grande. Tener herencia en el cielo, ciudadanía en los cielos, es maravilloso. Pero mientras tanto el Señor dijo, Padre, te ruego,
no que los quites, no que los saques de esta tierra. No era esa la petición del Señor, sino que los guardara mientras estaban en la tierra. Por eso Pablo dice acá, sois hijos de Dios, pero vivís o estáis en medio de una generación maligna y perversa. Hermano, eso es claro, fue claro para los días de Pablo, ha sido claro a través de la historia de la iglesia y continúa siendo claro hoy en día. Hermanos, nosotros todos, la iglesia del Señor siempre vivió o siempre ha vivido en medio de esta generación. ¿Cuál generación? Generación que es perversa, una generación que es mala, una generación que es maligna y perversa. Hermano, esa es la verdad. La palabra maligna también se identifica como una cuestión desviada, difícil de transitar. La palabra griega que usa ahí ese nombre es escolios. Escolios. De ahí viene la palabra, el término médico escoliosis. Escoliosis es cuando alguien tiene problemas en la columna. La columna está doblada. Entonces esa persona sufre de escoliosis. No está recta, está panda, como decimos. Está torcida. Le cuesta moverse. Hay grados severos de escoliosis donde la persona no puede caminar, no puede mover los miembros. Esa palabra es la misma que usa acá, maligna, desviada, curva, doblada. La generación tiene una escoliosis severa, no permite avanzar, mantiene a la gente encorvada, mantiene a la gente torcida. En esa generación, Pablo dice, allí viven ustedes, en esa generación torcida, que no pueden actuar, donde lo malo, dice la Biblia, le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, donde se deleitan en placeres, donde se deleitan en cosas pasajeras. Allí, en esa generación, ahí están en medio, dice la palabra claramente, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Perversa, hermano. La perversidad, cuando llega el corazón perverso, es aquel que le gusta actuar en una forma mala y más mala y más mala. Ese es el perverso, aquel que ofende, que destruye al otro y se siente satisfecho y quiere hacerlo otra vez. Quiere, hermano, venderse totalmente al mal. En esa generación Pablo les abre el entendimiento a los hermanos. Allí es donde ustedes están. Y Pablo pone en este momento, este versículo 15, en esa contraposición de un versículo en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 32 y versículo 5. Dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que quizás es más clara. Dice en ese versículo, actuaron, dice Deuteronomio 32:5, actuaron contra él de manera corrupta. Está hablando del pueblo, supuestamente el pueblo de Dios. Dice, actuaron contra él en una forma corrupta. Para vergüenza de ellos, dice, ya no son sus hijos. Son una generación torcida y perversa. La misma palabra que Pablo usa aquí en Filipenses es lo que está refiriéndose allí en Deuteronomio. Y en Deuteronomio dice que esos eran los hijos de Dios. Pero ahora, decía Deuteronomio, ya no son hijos de Dios. Ya no son sus hijos.
Sin embargo, en Filipenses, Pablo dice, ustedes son sus hijos. Hermano, la comparación que Pablo hace en la ley, en el Antiguo Testamento, se alejaron de Dios. Ya no eran sus hijos, dice, para vergüenza de ellos. Y como ya no eran sus hijos, para la misma vergüenza de ellos, porque habían actuado de una manera corrupta, ahora se convirtieron, dice en Deuteronomio, en una generación maligna y perversa, en una generación torcida y perversa, porque ya no eran hijos de Dios. El mismo versículo 15 acá es la misma referencia de Deuteronomio 32:5, pero aquí Pablo la invierte, porque estamos en Cristo, somos una nueva creación, y ahora sí les dice, ahora ustedes que no eran hijos, ahora son hijos de Dios. ¿Y qué pasa? Ahora los que se mantienen alejados siguen siendo perversos y torcidos, pero ustedes ya no. Ustedes han sido restaurados, ustedes han sido reconciliados, ustedes están rectos ya no están doblados, ya no tienen escoliosis, ya son puros, perfectos, porque son hijos de Dios. Dios no tiene hijos torcidos. Eso es lo que Pablo les dice. Dios no tiene hijos torcidos, Dios no tiene hijos doblados, Dios no tiene hijos paralizados, hablando espiritualmente, lógico. Hermano, Dios tiene gente que ha restaurado, ha convertido, ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Entonces Pablo les enfoca, ¿quiénes son? Son los hijos de Dios, tienen herencia espiritual en los cielos, pero viven en un mundo perverso y maligno. Pero después viene el otro aspecto. Si es así la situación, la pregunta, Pablo dice, entonces, ¿cómo deben vivir? Ante esa realidad, ¿cómo viven? ¿Como hijos de Dios? ¿Como personas que tienen ciudadanía en los cielos? ¿O ya se mezclaron? Se empezaron a asociar con los torcidos. Ya se empezaron a mezclar con los desviados, con los perversos. Están en medio de ellos. Pablo les dice, no, ¿cómo es que pueden vivir? Volvemos al versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Así somos, sin murmuraciones y sin contiendas. Hermano, eso de que las hermanas o los hermanos se tiran indirectas, que se dicen una cosa, que se ofenden, que empiezan a hablar ahí de escondida, que empiezan a murmurar, eso no es nada nuevo. Ya en esta época ya existía. Por eso Pablo les dice, no se confundan, hermanos. Filipenses, no se confundan. Los de afuera, los perversos, los torcidos, esos son los que murmuran. Esos son los que tienen contiendas. Ustedes no. Actúen, hagan todo sin murmurar y sin discutir. Hay gente que les fascina murmurar, les fascina contendiar, argumentar. Quizás las social media, las redes sociales son prestadas para eso. Si usted observa algo que alguien ha puesto y los comentarios que vienen detrás, la gente no tiene nada que hacer quizás. Comentan basura, comentan idioteces, basura, perversidades, murmuraciones, ataques, ofensas. ¿Por qué? Cuando vea usted esos que están atacando, están ofendiendo, están diciendo barbaridades, simplemente mire los torcidos, porque eso es lo que son.
torcidos, perversos, malignos. Pablo les dice, ustedes, hermanos, no. Si volvemos al capítulo, si vemos una vez el capítulo, siempre el versículo, capítulo 2, pero el versículo 2 dice, completad mi gozo, les decía siempre en Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Después dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Esa era la expectativa, esa era lo que Pablo esperaba de la iglesia, unánimes, sintiendo o teniendo el mismo sentir, ser uno, porque eso era hijos de Dios, hermanos y hermanas, uno. Por eso después les dice, hacedlo todo sin murmuración y sin contienda, porque son uno, son una misma identidad. Entonces Pablo les hace ver aquí cómo van a actuar, cómo van a vivir sin contienda y sin murmuración. Además de eso, el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Así van a vivir, irreprensibles y sencillos. En otras versiones dice puros. Esa es la otra, quizás la traducción más clara, irreprensibles y puros. Hermano, sin contienda, sin murmuración, irreprensibles y puros. Y después dice, a la parte final del versículo 15, dice, después de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la otra forma como ustedes van a vivir, Filipenses les dice. Van a resplandecer como luminares en el mundo. Resplandecer como luminares. Vosotros, Jesús dijo, vosotros sois la luz. La luz que va a resplandecer en este mundo. Si una luz la toman y la ponen bajo una cubierta, no sirve. Hay que ponerla en alto para que ilumine. Vosotros, Pablo dice aquí, van a resplandecer como luminares en el mundo. Ese, hermano, es el llamado de Pablo para los hermanos de Filipos, porque son hijos de Dios, porque tienen herencia, ciudadanía en los cielos, pero por eso mismo tienen que vivir en este mundo. Mientras se viva en este mundo perverso y malo, mientras se viva allí como hijos de Dios, hay que vivir una vida que resplandece como una luz que lleva en medio de la oscuridad, sin murmuraciones, sin perversidades, irreprensibles, limpios, puros. Y finaliza el versículo 16, afirmados, asidos, dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Se van a agarrar, como decimos nosotros más vulgarmente, nos vamos a agarrar, asidos, atados, sujetados a la palabra de vida. Porque, hermanos, si nos sujetamos a esta palabra, allí vamos a estar seguros, y a través de esta palabra es que vamos a poder reflejar esa luz, esos luminares, esa rectitud, hermano, esa vida pura. Ese es el llamado de Pablo a los filipenses, porque somos hijos de Dios. Oremos, Padre. Padre Santo, gracias. Bendito Dios, te agradecemos en este momento, buen Dios. Te damos gracias, Padre eterno, por ese amor tan maravilloso que tienes para los tuyos.
Oh buen Dios, ayúdanos a poder resplandecer, a poder reflejar tu santidad, tu amor, tu verdad, Señor. Queremos, oh buen Dios, reflejar eso, lo que tú eres en nuestro diario caminar, porque, oh Dios, estamos en medio de esta generación mala, perversa. Por eso queremos ser luz, llevar un rayo de esperanza, actuar sin maldad, sin murmuración, sin perversidad, con integridad, con limpieza, con pureza, con sencillez. Ayuda a tu pueblo, Señor, donde quiera esté el hermano o la hermana en las situaciones diarias. Allí, oh Dios, llega tocándoles, bendiciéndoles. Gracias, buen Dios. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendito el Señor. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Y con la paz del Señor, con su ayuda, nos vemos en la próxima oportunidad.